Estamos en coyuntura con Samuel Abad, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica y en la Universidad del Pacífico. Sin duda, uno de los expertos más reconocidos de nuestro medio. Samuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la entrevista, César, y felicitaciones por la iniciativa de este tipo de actividades académicas. Muchas gracias, Samuel. La justicia se construye hablando, de modo que vamos a seguir hablando sobre justicia. Estamos ahora con el procedimiento que se sigue ante el Constitucional por la definición de la vacancia por incapacidad moral. Ahora, virtualmente desenganchado de la tensa coyuntura en la que comenzó el caso. Samuel, ¿qué alternativas ves en el Constitucional? ¿Cómo estimas que puede organizarse esta futura sentencia que de varias maneras va a ser una sentencia de interpretación constitucional? Sí, creo que el primer paso importante a rescatar es que el tribunal admitió la demanda. En la medida que admitió la demanda, está abriendo la puerta al debate constitucional. En segundo lugar, la situación que se ha presentado es que no ha prosperado la vacancia y en buena hora, y esto le abre el espacio al Tribunal Constitucional para resolver un tema trascendente. ¿Cuál debería ser la adecuada interpretación de lo que es vacancia por incapacidad moral permanente? Yo creo que el tribunal tiene la gran oportunidad de resolver una controversia y no solamente de pacificar el tema hacia atrás, porque ya el tema está solucionado en realidad ahí, sino más bien aclarar una controversia que ha generado vacancias presidenciales con el señor PPK y con el actual presidente de la República. Creo que ese sería el gran reto de este tribunal y ciertamente creo que no solamente es pronunciarse sobre la vacancia, sino pronunciarse acotando a esta expresión, es decir, reduciéndola al máximo para evitar excesos como los que hemos visto, ¿no? Importante, reducirla para convertirla en pauta de procesos futuros. Ahora, no quiero pecar de literalista y tampoco, como sabes, no soy originalista ni nada parecido, pero en la historia de esta institución hay un cambio que me llama mucho la atención, ¿verdad? Se produjo con la Constitución del 79, cuando retiraron de la definición de esta construcción la voz permanente. La construcción desde el 39, esto lo sabes tú mejor que yo, venía siempre acompañada de este giro hacia la perpetuidad o la permanencia, y en el 79 la eliminaron. La eliminaron a tal extremo que Chirino Soto, probablemente uno de los pocos constituyentes del 79 que volvieron a ser constituyentes en el 93, comenzó el debate en la comisión principal, la de Constitución y Reglamento, proponiendo que la redacción sea la misma del 79, vacancia por incapacidad moral a secas. Y la discusión con Torres y Torres Lara iba justamente en esa dirección. Torres y Torres Lara decía hay que delimitarla. Y para delimitarla, sugiriendo que querían hacerla grave, le volvieron a poner la voz permanente. De nuevo, yo sé que esto no determina el sentido de las cosas, pero el nombre de la construcción, los elementos que tiene, dan alguna pauta sobre los términos que debe usar el constitucional para construir su significado hacia el futuro. Yo creo que debe interpretarse no solamente a partir de lo que tú muy bien mencionas, sino también al modelo político que tenemos, al modelo de régimen político que tenemos. Creo que eso es esencial, porque esta figura de la vacancia, que la aplica el Congreso al Ejecutivo, se encuentra en el contexto de las relaciones gobierno-parlamento. Y en ese contexto es donde debe ubicarse. ¿Por qué? Porque una constitución no solamente debe tomar en cuenta elementos históricos, que me parece importante tomarlos en cuenta, no para definir, sino para considerarlos, porque la historia es fuente de muchas instituciones. Pero también es cierto que hay que tomar en cuenta las relaciones entre gobierno y parlamento, y en ese contexto el modelo político, el régimen político que tenemos. Y el régimen político que tenemos es presidencial. Se le puede poner adjetivos adicionales, atenuado, moderado, lo que sea, pero es un modelo construido para un presidente de la República elegido por el pueblo por 5 años con vicepresidentes, sin responsabilidad política y con muy poca responsabilidad penal en supuestos especiales. Es decir, se busca en este modelo un presidente que culmine su mandato. En ese contexto, esta figura de la incapacidad moral permanente no encaja, porque solamente en el fondo termina exigiendo un número de votos, que son 87 votos. Y por tanto, en ese contexto debería permitir la incapacidad, ¿cierto? Pero para supuestos absolutamente restrictivos, porque de lo contrario se trastoca el modelo. Y no se puede trastocar el modelo a partir de un artículo que habla de incapacidad moral permanente. Hay que tomar en cuenta el conjunto del modelo y sobre esa base interpretarlo. Lo cual no significa que esté bien, y este es un tema sobre
sobre lo que se podría discutir, porque detrás hay un problema de fondo. ¿Cómo revisar ese régimen político que hoy tenemos? Muy interesante. De hecho, Francisco Iguren, amigo en común de tantos años, sostuvo alguna vez que todo este desborde de la construcción de incapacidad moral provenía de la enorme clausura que tienen las reglas sobre responsabilidad del presidente de la República en las posibilidades de juicio político y antejuicio, ¿verdad? Francisco alguna vez sostuvo que era mejor abrir la válvula del juicio político sobre el presidente, por lo menos para responsabilidad por delitos concurrentes, que dejarla tan cerrada, porque la clausura provoca una explosión en una especie de fuga hacia la apertura de la incapacidad moral. ¿Qué impresión te da esta alternativa? Es que existen diversas alternativas de interpretación. Yo comparto una y coincido con lo que dice el doctor Eguiguren, que además es un querido amigo y un maestro de toda la vida. Una interpretación es la interpretación literal. Incapacidad moral le hace juicio moral. Y el Congreso hace un juicio moral de un presidente. Una interpretación, a mi juicio, realmente sin sustento, porque el Congreso no hace juicios morales sobre presidentes. Ese tema que se debate en la filosofía del derecho, que se debate en otros escenarios académicos, pero no para hablar de relaciones gobierno-parlamento, porque el Congreso no está facultado para hacer juicios morales sobre el presidente. En segundo lugar, la interpretación histórica acotada. Decir, mira, acá la incapacidad moral permanente es en el fondo un problema de incapacidad mental, porque en su momento, cuando se construyó esto en 1839, en la Constitución de Huancayo, se pensó eso, que en el contexto era lógico hablar de incapacidad física e incapacidad mental. Esa es una lectura interesante, porque además, cuando aparece esta figura en 1839, nadie podía pensar que hubiera sido una figura amplia de juicio moral, porque precisamente la Constitución de 1839 era una constitución conservadora, que daba mucho poder al presidente. Era incoherente pensar que en ese contexto se iba a crear una válvula de escape. En tercer lugar, lo que se ha visto, y eso lo ha mencionado el Chirino Soto en varios debates, y lo que se ha visto es que la figura de la incapacidad moral permanente es una válvula de escape. Como el presidente está tan protegido y puede haber hechos graves, es una válvula de escape para que en casos graves que no encajan en los supuestos que permitirían su acusación durante el mandato del presidente, en esos casos es la válvula de escape y la incapacidad moral llena ese vacío. Por tanto, hay varias interpretaciones. Yo me inclino por una interpretación restrictiva. En la práctica se ha convertido en una válvula de escape para tratar de sortear esta limitación al control presidencial. Y sí creo que esto me amerita una revisión. El tribunal podría reducir el contenido y decir, ¿saben qué? Solamente nos vamos a quedar con incapacidad moral permanente como sinónimo de incapacidad mental. Y esa sería una salida, lo cual no es una solución al problema, porque el problema de fondo, y el problema de fondo acá, es que tenemos un presidente súper protegido. Ese es el problema de fondo. O sea, tenemos un modelo en el cual se ha querido proteger al presidente. Y eso es lo que habría que revisar. Francisco Eguiguren planteaba incrementar los supuestos de acusación durante su mandato para supuestos de corrupción, para supuestos de violaciones a derechos humanos. Y suena sensato, suena razonable, pero eso hay que hacerlo. Y hay que en algún momento sentarse a discutir cuál debe ser el tipo de responsabilidad de un presidente de la República en el Perú, qué cosa puede hacer el Congreso y qué cosa no puede hacer el Congreso. Lamentablemente, este no es el contexto más saludable para efectuar una reforma de tal envergadura, ¿no? Importante el apunte que hace sobre el sentido de la Constitución de 1839, ¿no? Para Basadre era una constitución fuertemente autoritaria, la primera constitución post-Confederación Peruano-Boliviana. Y un dato muy curioso es que esa constitución no tiene un proceso de antejuicio para el presidente. Por eso tiene mucho sentido lo que dices. Si alguna constitución no estaba pensando en abrir las cosas, era esa, ¿no? Ahora, tu segunda pauta también suena importante porque junto a la vacancia, 2 artículos después, me parece, está el artículo sobre suspensión. Y ahí simplemente la Constitución dice incapacidad temporal, ¿no? Con lo que hay una pista también, un punto de apoyo para decir, bueno, el régimen tiene 2 entradas, suspensión por incapacidad temporal, vacancia por incapacidad permanente. Ahora, ¿a qué tipo de procedimiento te conduciría, Samuel, una restricción del alcance de la vacancia a incapacidades permanentes en general, semejantes a las temporales pero permanentes? ¿Te conduciría a un procedimiento con votación hipercalificada como el que promovió la congresista Ledesma, o te conduciría más bien a un procedimiento muy abreviado en la medida en que ya con eso, con esa restricción, todos los supuestos
de la vacancia vendrían predeterminados por decisiones de otro, ¿verdad? Si es una vacancia por incapacidad mental permanente, pues entonces tendrá que haber un peritaje psiquiátrico, un juicio de incapacidad civil, tendrá que haber algo en qué apoyarse. ¿A qué tipo de procesos te conduciría esto, Samuel? La idea es que se objetivice totalmente los supuestos de incapacidad, particularmente en el de incapacidad moral permanente. Si eso es así, sería un procedimiento relativamente rápido, como indicas, con una pericia. ¿Por qué? Porque ahora lo que está ocurriendo es el absurdo de que tenemos un procedimiento express, porque así lo establece el reglamento, que puede demorar tranquilamente en una semana. Y en una semana, si aplicas la figura de la incapacidad moral permanente, dejamos de tener presidente, como pudo pasar hace pocas semanas. Se aprobó la moción el viernes y el siguiente viernes estaba presentando el presidente para defenderse. No es coherente en un modelo constitucional que el presidente de la República pueda ser vacado, destituido en una sola semana. Es más, si el presidente fuera acusado por un delito grave, imaginemos por traición a la patria, si el presidente fuera acusado hoy por traición a la patria, que no es el caso, estoy haciendo una hipótesis, el procedimiento sería el de acusación constitucional, que pasa primero por la subcomisión de acusaciones constitucionales, después por la comisión permanente y termina en el pleno, un procedimiento parlamentario que no dura menos de 2 meses. Comparando ese procedimiento para un caso tan grave como el de traición a la patria, con una incapacidad moral permanente, una vacancia, realmente no tiene punto de equilibrio. O sea, es totalmente desproporcionado lo que se planteaba para este tipo de supuestos. Por eso yo creo que es indispensable una revisión. Uno de los grandes problemas en la Constitución peruana es tratar de ver cuál es el modo como debe organizarse el poder. Hay una expresión que utiliza un profesor argentino, Gargarella, que es la sala de máquinas de la Constitución. ¿Cuál es la sala de máquinas de la Constitución? La sala donde se organiza el poder, donde se conduce el poder, donde se debate si efectivamente eso que son derechos se van a respetar o no. Entonces, si no revisamos la sala de máquinas de la Constitución, la forma de organizar el poder para garantizar un equilibrio razonable, sencillamente vamos a seguir con estos problemas. Y ese es un defecto que tienen nuestras constituciones. Hemos copiado poco a poco, hemos continuado y no hemos resuelto los problemas de fondo. Creo que en algún momento, no en este evidentemente, sino más adelante, habría que abordar ese debate de fondo para ver cuál es el régimen más apropiado o cuáles son los ajustes más apropiados al régimen que tenemos para evitar situaciones de esta naturaleza, ¿no? Porque si tenemos presidentes sin mayoría parlamentaria, se plantean estos problemas. En consecuencia, hay que revisar eso en algún momento para solucionar este problema y garantizar que la Constitución y el régimen político genere estabilidad democrática, que es lo que a veces no ocurre, ¿no? Importante tu comentario. ¿Tú encuentras entonces que esta crisis o este debate expresa un problema más fuerte de estructuración de la relación ejecutivo-legislativo? Y entonces cierro con una pregunta. Estamos a medio camino entre la interpretación constitucional y la reforma de la Constitución. ¿Y tú encuentras que el Tribunal Constitucional, al emitir esta sentencia, que tendrá un fuerte sesgo interpretativo, puede además alentar una revisión institucional profunda de las reglas constitucionales sobre responsabilidades políticas y relaciones ejecutivo-legislativo? Yo creo, y esto es una simple sugerencia, que el tribunal, a mi juicio, podría dictar una sentencia en la cual acote la figura de la incapacidad moral permanente a la incapacidad mental, conforme fueron sus orígenes y en el contexto del modelo actual, que es el contexto que tenemos, que note que esta situación no es la que soluciona los problemas de fondo y que exhorte a que en un Congreso futuro se pueda revisar este tipo de relaciones para garantizar que haya estabilidad democrática y no se generen estos problemas. No sería la primera vez que el Tribunal Constitucional exhorta una reforma constitucional. Hace algún tiempo ya el Tribunal Constitucional, en la época de Álvaro Orlandini, exhortó al Congreso a que revise la Constitución del 93. Lamentablemente no se han hecho las revisiones pertinentes, pero creo que sería una salida. O sea, si bien es cierto el tribunal no puede cambiar la Constitución, sí puede cerrar esa válvula de escape que ha sido utilizada la vacancia como válvula de escape, cerrar la válvula de escape, reducirla para evitar crisis potenciales como las que se han presentado
y tratar de plantear la necesidad de una reforma para resolver un problema de fondo. Ese problema de fondo no lo puede resolver el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal no puede cambiar la Constitución. En consecuencia, esa sería una salida interesante en una sentencia, por lo menos para evitar que situaciones como la que hemos vivido vuelvan a repetirse, ¿no? Muchas gracias, Samuel. Ha sido entonces en coyuntura, Samuel Abad, invitándonos a pensar en este momento de la revisión de la vacancia por incapacidad moral como una oportunidad para repensar las relaciones constitucionales entre el Ejecutivo y el Legislativo. De nuevo, gracias, Samuel. Muchas gracias, César, y hasta otra ocasión. Muchas gracias.